GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia, un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 31 de agosto de 2024 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Se nos acabó el mes de agosto. Nuestro profundo agradecimiento a su amable atención al brindarnos la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Convencidos de que sus dioses poseían las mismas virtudes y los mismos vicios que los humanos comunes y corrientes, podemos encontrar tragedias, mitos, tradiciones muy ricos en imaginación, donde los dioses del Olimpo jugaron y hasta castigaron a los humanos. Mitología grecolatina, segunda parte. Ese es nuestro tema de hoy, cuarto de la serie Religiones. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Los anfitriones de este diálogo, amantes de la historia y quienes gozamos de unas experiencias excepcionales al compartirla: Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Doctor, buenos días. Carlos, muy buenos días y muy buenos días al auditorio. Gracias por acompañarnos en esta mañana de historia para continuar con la referencia a una de las fuentes de creencias que todavía permean el día de hoy. Y si no lo creemos, pues nada más hay que ver cómo se llaman nuestros meses, cómo se llaman los planetas, cómo se llaman los días de la semana. Precisamente encuentran su raíz en este aspecto tan bello que es la historia de la mitología grecorromana. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Muy buenos días, radioescuchas del Grupo Radio Estéreo Mairán, doctor Luis Alberto Vázquez, mi amigo Ignacio Salcido. Pues sí, como dices tú, Nacho, gracias a ellos tenemos terminologías como, por ejemplo, narcisismo, ninfomanía, hermafrodita, o sea, y que tiene un origen así divino. Pero vamos a ver en este episodio cómo, a diferencia de otras creencias y religiones, mientras todo era buscar virtudes y demás, los dioses olímpicos son representados con sus más bajas pasiones, como la ira, la soberbia, la vanidad, la lujuria, el poder, la ambición. Y sobre esto vamos a hablar en el episodio que tenemos pendiente. Gracias. Cosas muy humanas, ¿no, Carlos? Más humano que más eso, humano que divino, nada. más exacto. Humano. O vicios nivel Dios, ¿verdad? Yo soy Luis Alberto Vázquez Álvarez y bueno, para comentar también, yo creo que prácticamente todas las ciudades del mundo poseen de la arquitectura grecolatina relacionada directamente con los dioses, templos, no sé, columnas, pero no deja de estar presente siempre la cultura mitológica grecolatina. Y bueno, como música de fondo vamos a estar escuchando música griega antigua. Pues, Carlos, ¿querías comentar algo? Pues el episodio donde nos quedamos, que es en la famosa manzana de la discordia, que es el antecedente, la derivación del juicio de París y toda esa gran leyenda que conocemos en la Ilíada y la Odisea, como es la guerra de Troya, que hasta han hecho películas de Hollywood bajo versiones muy particulares de los directores. En la última que vimos, que era para resaltar a Brad Pitt en la figura de Aquiles, que se pierde un poco porque ya sabemos que el gran campeón ahí fue Ulises, también llamado Odiseo, que es el que termina con su espada acabando con París. Aunque bueno, la versión hollywoodesca tuvo otros datos. Pero bueno, aquí el punto es, ¿en qué nos quedamos, Luis Alberto, Nacho? Si se acuerdan, estamos hablando del Olimpo como un lugar de élite. No se podemos decir que es un cielo como el de los judíos cristianos o el de los budistas o los zoroastristas, pero sí un lugar un poco más, o la trascendencia que vean también los egipcios. Era un lugar sí muy elevado, sí muy nivel superior de élite, donde estaban los dioses. El gran jerarca pues era Zeus, llamado también en latín Júpiter, y todo sucede a raíz de una boda, vamos a decir nivel Dios precisamente, entre precisamente Tetis, y aquí se me va el otro nombre,
Tetis y... Destacar también lo importante de cómo está conectada la mitología griega con la mitología romana. ¿Por qué? Porque no hay que perder de vista que la Eneida de dónde parte, de la huida precisamente de Troya. Sí. Entonces es una conexión, un enlace. Ahorita Carlos nos va a continuar hablando sobre los dioses del Olimpo, pero estamos hablando prácticamente de una misma base en la que solamente se empiezan a cambiar denominaciones y a perfilar algunos caracteres de los personajes, adecuándolos en una especie de sincretismo para volverlos compatibles con los sistemas de creencias que bajo los cuales se regía el pueblo romano. Pero realmente de allí deriva. Así es. Y no olvidemos, de precisamente ahorita lo que nos va a platicar en un momento más Carlos, no olvidemos que para los griegos el destino era fundamental. Todo estaba ya definido, ya no había nada que hacer. Tetis le había prestado grandes servicios a Zeus. Así es. Pero no se casó Zeus con Tetis por una famosa profecía. No recuerdo la profecía, pero sé que se casa con Peleo. A ver. Es que la profecía decía que el hijo de Tetis iba a ser más famoso que su padre. Que el hijo de Tetis iba a ser más... Estamos hablando de Aquiles. Exacto. Aquiles. ¿Y quién es el esposo de Tetis, el padre de Aquiles? Peleo. ¿Quién es más famoso, Peleo o Aquiles? Aquiles. ¿Se cumplió la profecía? Por supuesto. Y es lo que viene la figura del semidios, porque era mitad hombre y mitad dios. Entonces, y dadas las infidelidades del olímpico Zeus o Júpiter, pues ya sabemos que era como el padre Abraham, padre de muchas naciones, o como ciertos nopalitos que yo conozco, que entre más les escarbas tienen más retoños y propiedades, ¿verdad? Bueno. Pero muy interesante también, perdón, aquí estamos hablando de si todo está predeterminado o si no. Y eso es una de las bases de la mitología griega, después permea a la romana también. Uh-huh. Basta, por ejemplo, leer grandes obras. Marco Aurelio en sus meditaciones se consagra, habla también de la responsabilidad humana, pero de la responsabilidad humana de entregarse a los fines para los que fuimos creados. Okay. Que las distorsiones y lo malo que le pasa al hombre es por no darse cuenta que forma parte de un gran sistema, así como todos los dientes entre sí, como los músculos, las venas. Pero hay algo muy interesante. Ya ven que está muy en boga esta cuestión de la inteligencia artificial y me dio en alguna ocasión por preguntar, oye, con base en toda la información de que dispones a un sistema de inteligencia artificial bajo criterios estrictamente científicos, no filosóficos, no religiosos, no, exclusivamente principios científicos de cualquier índole, ¿es posible o no el libre albedrío? Me responde que no. Y es que llegamos a donde mismo, al determinismo. Pues no. Al determinismo. Llegamos a donde mismo. Queridos amigos, el deporte tan practicado de consultar oráculos. Y lo que te decía el oráculo, como el de Delfos y otros, era verdad sabida ya, cosa juzgada, o sea, ya no... Y lo vemos con Edipo, como a lo mejor practicamos si hay chance un poquito más adelante. Bueno, y Carlos nos iba a hablar de los dioses del Olimpo. De ahí salió todo eso. Entonces Peleo y Tetis pues de ahí sale todo. Se casan. Y hay una jovencita, del cual no va a abundar mucho porque es muy... también hay mucha leyenda, que es Eris. Los autores pues lo manejan distinta, como la discordia, inclusive la asocian con aquel personaje de Disney que es maléfica, que también es segregada de un evento social como es un bautizo. Entonces en este caso llega Eris, la diosa de la discordia, que viene del griego, que significa disputa. Y toda disputa, ¿qué tiene? Y los que somos litigantes como Nacho y yo, es parte de algo. Una disputa, un litigio, ¿de qué surge, Nacho? De una intriga, de una controversia. Entonces, decían que Iris era muy bella, muy fascinante, y se encontró con unas damas, ahora sí, nivel dios, que eran Hera, que eran Palas Atenea, que es su nombre correcto y completo, y Venus Afrodita. Y arroja una manzana, al parecer de oro, como diciendo, a la más bella. Entre las tres mujeres. Entre las tres mujeres. Imagínate, entonces, ¿no? Claro. Y vaya que si eran mujeres nivel dios, como dicen. No como dicen ahora los chavos acá de esta generación, que andan todas tuneadas. Yo no sé cómo serán físicamente, pero han de haber estado todo un monumento como esas figuras. No, y deja tú cómo van a estar las tuneadas de ahorita dentro de 20 años. Porque no sé. Aunque dicen que la belleza es subjetiva, pero he dicho, no es mujer fea, simplemente le falta presupuesto. Entonces, empieza esa disputa
Van con Zeus como la autoridad suprema y dicen, no, este es un lío de viejas nivel Dios. No, pues, yo no me voy a meter a bastantes broncas con tanto hijo que tengo regado. Y sobre todo las intrigas entre ellos, ¿verdad? Hasta parece juicio intestamentario, broncas entre hermanos y hermanas. Entonces, creyó, apostándole a la juventud y a la condición humana del príncipe Paris, no heredero legítimo del trono de Troya, porque estaba su hermano Héctor, el señor de los caballos. Entonces, pues vamos a ver si este chavo pues les da un área ahí y hay que se enreden. Cuentan los artistas del barroco y del renacentismo. O sea, lo vio lo suficientemente ingenuo para meterse en un lío de faldas. Ándale, haz de cuenta, sí, le vio tipo juez de primera instancia en su novatada. Entonces, es un juicio, de hecho es un juicio de ponderación en torno a qué valor, la belleza. Claro. Entonces, pero volviendo al arte renacentista, hay varias expresiones artísticas que se ve que está París como quien dice ahí bajo la sombra de un árbol. Llega Zeus con las diosas y las despoja de sus vestimentas para ahora sí, pues verlas de cuerpo entero. Ya caray, ni que fuera el fundador de Playboy, pero entonces ahí viene la tentación. Son leyendas, unos dicen que fueron sueños porque los dioses son tan importantes que no se bajan así a nivel pópulo. Y ahí viene otro tipo de tentaciones. Le dice precisamente Hera, si me eliges a mí, yo te voy a hacer que seas superpoderoso en la tierra y no habrá quien te gane. Llega Palas Atenea, te dará una sabiduría infinita que ningún hombre se va a comparar contigo. Y llega Venus y le pega pues por el lado humano, por el aspecto, dicho con todo respeto, aunque es horario popular, por el lado carnal de los apetitos, toda la mujer más bella del mundo. A ver, Carlos, vamos aclarando aquí porque me queda alguna duda. ¿Estaban sobornando al juez? Por supuesto, era un acto de prevaricatio, por supuesto. Y con cuestiones sensuales así, y como dijera Chabelita esa cómica, bajo las tentaciones del demonio. Bueno, pues es que era una competición, ¿no? Y como hay quienes dicen todo se compra, todo se vende. Bueno, entonces estaban anunciando. Sí, pero se supone que los jueces son insobornables. Caramba. Y acá el presidente del Consejo Olímpico de la Judicatura, que fue el primero que se excusó, dijo, no, yo no quiero, porque ya bastantes broncas traigo con estas señoras. Entonces yo imagino que haber sido algo sumamente tentador. Digo, yo no sé, las expresiones mitológicas no nos describen una edad, por decir si tienes 30, 40, o sea, pues yo no sé de qué edad, no sé, exactamente 30. Permanente su figura, o permanente, o salvo Cronos, que el tiempo no pasaba, así nos pasa a los que tenemos hijos grandes que dicen, no, los hijos los crecen, nosotros estamos igualitos, ¿verdad? Entonces, pues no sé, es una percepción, una concepción muy personal. Entonces, toda esta epopeya lírica, poética, descrita por esos autores que Luis Alberto los domina mejor que yo y Nacho también se apasiona igual que yo. Y ahí es donde viene una guerra y sobre todo... ¿Pero por qué se desata, Carlos? Porque el detalle, por la ambición, porque resulta que la mujer más bella, según ese concepto, y en estereotipos y viendo con perspectiva de género. Ajá. ¿Y a quién escoge? A Helena de Troya. Pero no estaba casada. Claro que estaba casada con su sugar daddy, que era el rey Menelao. Entonces, y cuenta la leyenda, pues que había sido parte de una negociación política, no sé qué. Y así, enamorada, pues no estaba, pero... Ella de Menelao. De Menelao. Okay. Pero para eso están los poderes, hechizos, nivel Dios, que empieza a involucrarse ahí. Eros, así, su cupido, flechazo, así, metiche, así, Afrodita. ¿ven? Afrodita es la que promete a París el amor de Helena como premio. Menos Afrodita. No, pero el que interviene es Cupido, Eros, Bien. que lanza una flecha. Que es emisario de ella. Sabes que tú te encargas de hacer el trabajo sucio. Sí. Como siempre lo ha hecho, por eso seguimos enamorados. Entonces, ese es el detalle. Y aprovecha una situación, una alianza precisamente troyana, espartana. Porque acuérdense que los espartanos eran los buenos para los trancazos. El ateniense, que ahorita vamos a platicar un poquito de eso, pues era un poco más culto y demás. Entonces, quiero dejar aquí una pausa porque quiero hablar del perfil de Palas Atenea, de Afrodita y de Hera, para ver qué tipo de perfiles fueron los que generó ese conflicto, porque después los que estuvieron en contra de París se pusieron en favor de los griegos. Ok, vamos a hacer una breve pausa y continuamos con esta parte que va a ser básicamente de la Ilíada. El
El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy, nuestro segundo programa de la mitología grecolatina, el cuarto de la historia de las religiones. Bueno, pues estábamos con Carlos Humberto Huerta Ochoa como uno de los dialogantes, Ignacio Alfonso Salcido Dávila, otro dialogante. Y Carlos, estabas platicándonos de las diosas que participaron en ese conflicto. En ese conflicto, en esa litis, ¿verdad, Nacho? Oye, y particularmente me llama la atención que fue una manzana. O sea, la manzana vuelve a aparecer como la fruta prohibida. Hay un meme en redes sociales. Es una caricatura que están en una mesa. Llega un mesero con una manzana. Y fíjense quiénes están en la mesa. La serpiente, Adán y Eva, Guillermo Tell Pues y sí, su hijo, Blancanieves y la madrastra. Claro. Y están tres guapas que parecen así como si fueran top models. No, son las diosas griegas. Son las diosas... Ah, no es cierto. Miento. Me estoy torciendo en esto. No, es Paris y Helena. O sea, ¿cómo la manzana es eso? Adán y Eva, Guillermo Tell, porque es un reto. Claro, ¿Qué pasa con Guillermo claro. Tell? Que también tiene su aspecto semilegendario. Aquí muy interesante también la versión de por qué a la manzana es a la que se le dota de esa característica de ser el Que no fruto puede de ser la una discordia. sandía, una Por piña. No, se dice obviamente, por una cuestión etimológica. Porque en el latín, malum es homónimo de la palabra latina para mal, y malum está relacionado con la manera en la que se decía manzana. Es decir, es un juego de palabras entre mlum, un sustantivo latino que significa mal, y mlum, otro sustantivo latino que significa manzana. Entonces, que probablemente el hecho de que se representara tuviera que ver con un juego de palabras, con muchas de las cuestiones del lenguaje. El lenguaje forma nuestras ideas, porque es la representación de las ideas, y entonces no se puede totalmente descartar, y esta es alguna de las teorías de por qué se enlaza a la manzana con algo negativo, nocivo. Es muy interesante también cómo existe mucha analogía, que de hecho es algo que ya los radioescuchas por propia cuenta irán tejiendo entre las versiones de los dogmas de las religiones antiguas, de todas, ¿verdad? Donde aparece la manzana. Así es, Oye, así es. Y si el águila no hubiera estado parada en un nopal, sino en un manzano. Pues, ¿qué hubiera pasado, doctor? ¿Qué hubiera pasado? O si a Cortés Moctezuma en lugar de ofrecerlo, luego ofreció una manzana, pues a lo mejor la codicia hubiera estado peor todavía, ¿verdad? Si así nos fue como nos fue, bueno. Oye, Carlos, nos estabas hablando entonces de este rapto famosísimo, que es una de las Pero fue realmente rápido. Exacto, ¿qué fue lo que ocurrió? Porque todos tenemos la idea de que la guerra de Troya detona por un rapto, por el hecho de que Paris, que era príncipe troyano, llega y rapta a la esposa de Menelao. ¿Qué es lo que ocurre realmente? ¿Cómo fue ese rapto? ¿Y si fue Pues rapto? realmente no seas tan simplista, Nacho. Claro que le tuvo que haber echado cuenta. Bueno, yo veo la versión de la película. Hubo una alianza troyanos con espartanos, Sí. en las que derrotaron a otros pueblos. Y cuentan que aprovechando la estancia, la hospitalidad, así como un robo con quebrantamiento a la confianza, pues le empezó a trabajar la pestaña, como dicen los viejitos de antes. Y la señora, pues joven, porque estaba joven, así. Otro simbolismo de lo que es la belleza masculina, como un Apolo, porque Apolo es simbolismo de eso. Y Homero lo describe como muy atractivo. Atractivo, así, tuneado, vamos a decir, medio. A ver si no me cortan redes así, medio mamey, así. Entonces, pues sí, de que muy fitness, diremos ahorita, ¿verdad? Yeah. Entonces, pues era irresistible la condición humana. Y siguiendo las tesis penalistas del rapto de estupro, sigue lealmente a su captor, a su raptor. Menelao seguramente estaba abrazado a otro dios, que era el dios Baco, bien embriagado así. Y ya cuando cae en la cuenta, ahora sí, de chivo te hicieron los tamales. Y se la lleva
a Troya. ¿Se la llevaron o se fue? Se la llevó, bueno, Una pues cosa, la porque mira, transportó, vamos a decirlo así, ya no sé, pero o se fueron seguir. caminando juntitos. No, porque había Mario, mar de por medio. Así Pero lo que quiero llegar es un sentido figurado de que no hubo una coacción. No. Es decir, que no hubo una visa absoluta. No la amarraron y se la llevaron en un costal. Así. No, claro que ella no. se quería ir. Ella estaba enamorada también de Paris, ¿cierto? Entonces, Bien. es cierto. Entonces, eso es lo que quería llegar. Entonces el punto es, de estas diosas que entraron en esta litis, vamos a hablar un poquito, de Hera ya dijimos que es hermana de Zeus, que fue tragada y después fue regurgitada por su padre Cronos. Y después él, cuando se apodera del Olimpo, pues también se apodera de su hermana. Entonces eso no estaba mal visto, esa cuestión de incestuosa. Pero era una celosa. Ahora sí, nivel dios. Entonces, porque acá Zeus, pues era así un poquito. Decía, tengo corazón. Ya no se dice hotel de Airbnb en varios pisos. Entonces andaba ahí de coscolino, vamos a llamarlo así. Era muy celosa, tan es así que cuando tiene con aquella mortal a lo que hoy conocemos como Hércules, que de hecho en griego es Heracles, ella manda a una criada para que precisamente trabe el parto de la mamá de Hércules. Una criada se da cuenta de ese hecho y sale gritando: alabado sea el Olimpo, que por fin nació el hijo del Olímpico. Entonces se queda así, se destraba, y en ese momento nace Heracles, y se queda carcajeando la criada, ella en venganza. Hay varias versiones, una que la transforma en gata, otra que la transforma en comadreja. Entonces no es raro ver que las diosas, cuando son provocadas a un reto por alguien nivel dios o por un humano, sean así de vengativas. Entonces Zeus se entera de ese acontecimiento, agarra a su hermana, le pone una buena regañada y le pone 2 castigos divinos trascendentales. De hecho, mi hijo se llama Heracles, variante de Hera, para acabarla de fregar. Hijo del Sancho del Rodillo, con el nombre acá de la principal. Y tú lo vas a amamantar. Y dicen que el pequeño bebé le pone senda mordida en el pezón, que hace que derrame la leche y que se derrame en el cielo. De ahí la famosa Vía Láctea, esa conjunción de estrellas así. Camino de leche. Camino de leche, eso significa. Y también ya sabemos esa, y después se vale otro tipo de arpías y demás, le manda víboras al bebé, y el pequeño bebé, su primera prueba, tuerce las víboras y les hace matraca y las destruye. Entonces no era nada extraño ver ese sentimiento tan humano, tan visceral de las diosas. Y si ustedes creen que, por ejemplo, vamos a hablar ahorita de Palas Atenea. Palas Atenea es digna hija de su cabeza, porque decían que tenía un dolor Zeus y que no sé qué. Le dice a su hijo o hermano Hefesto: ¿sabes qué? Pues dame un martillazo. Y con un solo tajo le abre la cabeza, no muere Zeus. Y surge ya con su versión ya adulta, Palas Atenea, la cual su indumentaria es un poco parecida a Hera, nada más que ella trae un casco, trae una lanza y un escudo, y es la diosa no de la guerra, porque ese es Ares, nada más que Ares es un bruto, es un despiadado. Ella como de la estrategia, por eso dicen que era diosa de la sabiduría. Cuenta la leyenda que estaban haciendo un concurso de tejer con hilados, y en los hilados hacer como tipos bordados de una época, de cuestiones épicas de los dioses. Entonces Palas Atenea, en latín Minerva, se pone a concursar con otras mujeres. O sea, Ares era el rudo y Atenea era la técnica. Era por la decirlo técnica, de alguna manera. De hecho, de una manera, pero muy técnica, en serio. Y hay muchos templos donde aparece, le hace la competencia. Entonces el punto es... Pues la ciudad más famosa de Grecia. Por eso es por Atenas, por Palas Atenea. Entonces empieza a tejer. Y hay una chica que le dice: no, pues yo tengo una mejor historia que se llama Aracne. Y empieza a tejer las historias, pero con los vicios de los dioses. Entonces se pone una santa encabritada y la transforma en la primer araña. De ahí la palabra arácnido. Entonces Minerva, no nos extrañe ese tipo de situaciones. Ahora vamos con Afrodita, que ya sabemos que nace así de una cuestión, ya lo dijimos el programa pasado. Pero Alcahuete. ¿De qué? Alcahuete. De alcahuete. Y ahí les va otra cosa. Cuando quiere le pone el cuerno a Hefesto, precisamente con Ares, el dios de la guerra. Hefesto no era ningún tonto, dijo: les voy a poner una trampa, les voy a dejar como una cobija ahí, una manta ahí, de tal manera que
los envolvemos, los llevamos al Olimpo y los exhibimos. Como dicen los jóvenes de ahora, los funamos, los exponemos. Y así pasa, están en pleno acá agasajo marinero. Oye, qué familiarizado con el argot. Yo no sabía qué significaba eso de funar. Funar ponte a dar clases a nivel universitario a esas generaciones, eso significa exhibir, exponer. No creo que pueda, porque yo creo que a mí ya no me entienden. Que No. yo hablo español antiguo. Además, creo que difícilmente te tomarán el pelo los chavos. Entonces, el punto es que son envueltos en esa cobija, en esa manta, son llevados al Olimpo y están, pues sí, no puedo decir la palabra porque está muy fea, de miedo, orinados de miedo, apanicados, sí. Entonces, en ese inter los agarraron en flagrancia. En flagrancia, sí. ¿Y en flagrancia ardiente. Okay. Y resulta que Afrodita estaba embarazada y su hijo es Fobos, de ahí la palabra fobia, el dios del miedo. Aracnofobia, Pues homofobia, sí. hidrofobia, agorafobia. Todas. Entonces, por eso nos enriquecieron tanto a través de mitos y leyendas. Entonces, ahí está el perfil de las tres diosas, con sus flaquencias, hay que decirlo, con sus flaquezas humanas, pero a nivel divino. Pero ¿cómo es que en otras religiones esas flaquezas eran motivo de condena? Y acá ensalzabas a Dios por esos excesos. No digo que no hubiera virtudes, porque otras diosas como Ceres, que es de la agricultura, también inclusive era, viendo ya su lado positivo, era el ícono de la diosa del matrimonio, de la estabilidad familiar. Porque hay que reconocerlo, a pesar de las trapacerías de Zeus, ella siempre, bueno, no que le haya sido fiel al 100%, pero trataba de mantener esa unión. Pero ese es el problema, que en la guerra de Troya, ahí les cedo la palabra, pues ahí vemos precisamente las alianzas, porque obviamente Minerva dolida se va contra los troyanos y ya ni se diga tampoco era. Entonces por eso los griegos adoraban acá tantos a Palas Atenea, y acá pues los troyanos pues sí, Afrodita, porque era el que les había dado todo ese trofeo, vamos a decir, la mujer como trofeo, como fue Helena de Troya. Muy interesante, Carlos, y qué bien dominado. Felicidades por esta exposición tan didáctica sobre la mitología griega. Y precisamente, pues, diste en el origen de la guerra de Troya, que la guerra de Troya surge precisamente por este rapto, que ya vimos que no fue un rapto, sino que fue un enamoramiento que ocurre entre un príncipe y la esposa de Menelao, que es Helena, y que él la rapta, y eso es lo que provoca que Menelao a su hermano lo persuada para iniciar una gran campaña que dura años. La principal fuente que tenemos nosotros de esta disputa es la Ilíada, y la Ilíada solamente relata los últimos 52 días. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que la Ilíada, al igual que la Teogonía, no es una creación de su autor. En primer lugar, se desconoce a ciencia cierta la autoría. Lo mismo con Hesiodo, pasa con Homero. Son referencias tan antiguas, se trata de obras tan vastas que es difícil atribuirlas a una misma persona, y más porque obviamente las fuentes documentales son muy limitadas debido a la antigüedad. Han hecho también estudios que tienen que ver con el estilo de escritura de la totalidad de la obra, y que no necesariamente concuerda con el que puede escribir una misma persona. Se habla de una multiplicidad de Homeros, o incluso actualmente también con esta cuestión de perspectiva de género, ¿por qué no? Homeras. Es decir, ¿por qué no decir que también parte de estas documentaciones de la mitología pudieron haber sido formuladas por mujeres? Pero entonces, ¿por qué? Dime, Carlos. Yo te quiero decir algo y al público, y vamos a hacer vocabulario también grecolatino. Podremos decir, Nacho, que inclusive puede haber sido un ejercicio hermenéutico de Hermes, o sea, de interpretación de esos autores, porque hablamos en el primer programa que era una tradición de padres a hijos y cada quien iba acomodando sus versiones. Por ejemplo, lo que decía, la versión de lo de inclusive Juicio de París también tiene muchos sesgos, entonces por eso hace poner en tela de juicio de si efectivamente ocurrieron esas cosas. Ya a veces se dudaba lo de la existencia de Troya como ciudad, y se encontraron restos a principios de fue en el siglo XIX más o menos cuando se hace ese hallazgo de lo que fue esa civilización, y concuerda en esencia con esa descripción, Nacho, pero es un misterio todavía. Ahora yo quisiera seguir con el predeterminismo del que hablábamos hace un momento. Es tan hermosa la mitología griega, y hay un detalle.
Cuando Menelao le pide a su hermano Agamenón que vayan a castigar a los troyanos, Así es. ¿sí? Hay una situación muy especial, la digo muy rápidamente porque vamos a hacer una pausa. No pueden surcar las naves porque el dios Poseidón está enojado con los griegos porque no le han rendido un sacrificio adecuado y no permite que las naves partan de Grecia rumbo a Troya. Vamos a hacer una pausa y continuamos ahorita. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos emocionados con este segundo capítulo de la mitología grecolatina, cuarto de la historia de las religiones. Carlos Humberto Huerta Ochoa, Ignacio Alfonso Salcido Dávila y un servidor como dialogantes. Y estaba comentando yo ya hablamos la semana pasada de los oráculos, pero también los pueblos iban a consultar a los oráculos cuando sucedía algo inexplicable. Y aquí lo inexplicable es el hecho de que no dejaban salir los barcos, no podían surcar las naves con todos los soldados arriba, todos los guerreros, todo listo para ir a castigar a Troya por el rapto de Helena. Y entonces mandan al oráculo y el oráculo manda a decir precisamente que Poseidón necesita un sacrificio, pero tiene que ser un sacrificio excepcional y tiene que ser de la sangre de Agamenón, el jefe absoluto de todos los ejércitos. Así es. ¿Y qué es lo que pidió? Pues pidió a Ifigenia, a su hija. Es el tributo que le pidió Poseidón para favorecerlos, porque también algo muy interesante de la guerra de Troya, obviamente según la Ilíada, es la intervención de los dioses. Los dioses juegan una especie de ajedrez, jugando también con las emociones humanas, con la tragedia. Guerra en el Olimpo y guerra en la tierra, Nacho. Guerra en el Olimpo y guerra en la tierra. Incluso se dan el lujo, de pronto cuando se cansa Zeus del conflicto, de ordenar que los dioses no intervengan, pero de todas maneras no se acaba de resolver. Realmente toda esta épica es muy interesante porque la mitología griega, como la romana, como la egipcia, como la sumeria, que también ya abarcamos, se funde en la creencia siempre de que los tiempos anteriores fueron grandiosos, que fueron épocas en las épicas. Épocas épicas en las que había mucha felicidad, que todo era perfecto o dentro de lo permisible según las emociones y según los sentimientos humanos que también permeaban a los dioses. Pero eso es algo también que han encontrado los estudios científicos más recientes que nos ocurre actualmente. ¿Quién no se pone a pensar y quién no dice, por ejemplo, que en Estados Unidos la década de los 20 del siglo pasado, hace 100 años, se estimaba que fue una época boyante, los fabulosos 20, la época del jazz, de mucha felicidad? Siempre el presente se menosprecia. Y eso es una ilusión de nuestra mente. ¿Por qué? Porque por una cuestión de sesgo cognitivo, mientras más avanza el tiempo, más olvidamos en relación al pasado las cuestiones negativas. Si nos ponemos a pensar en el pasado, el promedio de las personas, hay personas que son pesimistas solos como ellas, y ahí sí, ni cómo ayudarles, ¿no? Pero el estándar de las personas, la mente sana, trabaja, incluso yo creo que es una cuestión de sobrevivencia para poder encontrar satisfactoria la vida, trabaja dándole un significado positivo a los hechos ocurridos y prevalecen más en el recuerdo los hechos positivos que los hechos negativos. Y también está demostrado, y esto también es muy interesante, porque hay un olvido generacional. Los mejores recuerdos de toda una vida humana, y eso es así, los mejores recuerdos, los que se recuerdan con más alegría y de manera más vívida, son las vivencias que ocurren entre los 10 años y los 30 años. Está perfectamente demostrado. Y si no,
pregúntenle a cualquier persona que pase de los 50 o de los 60, cuáles fueron sus mejores años o los que más gozó. Recuerdan su época universitaria, recuerdan cuando se casaron, sus primeros trabajos. Muy difícilmente alguien va a hablar, alguien de 80 años se va a poner: mi mejor época fue cuando yo tenía, por ejemplo, 50. Cuando realmente es igual. Lo que pasa es que es un sesgo cognitivo. Y qué interesante. A mí siempre me ha gustado mucho encontrar lo humano en lo divino. Es decir, estamos hablando de mitología, pero entonces estamos encontrando las razones por las cuales tendemos de manera biológica a atribuir un significado casi divino, místico y demasiado perfecto a los hechos pasados, muy pasados, porque olvidamos lo negativo. Y entonces tenemos ya el caldo de cultivo perfecto para creer que toda época pasada fue mucho mejor. Ahora, sobre ese mismo tema, Platón hace una presentación especial. Creo que es en el Critias, en el diálogo de Critias. No me crean mucho, pero por ahí va. Cuando habla de que hubo una era de oro, donde los hombres eran muy felices, después una era de plata, y finalmente la era de bronce, que era la que estaban viviendo. Que era la peor de todas. Era la peor de todas. Como siempre. Como entonces, inicio, apogeo y decadencia, y una palabra muy de moda, después, que es resiliencia, que es, o sea, tener la aptitud y carácter de salir adelante en tiempos de dificultades. Entonces, ahí es donde surgían estas pasiones. Pero siempre resulta que siempre vivimos en la época de la decadencia. Eso y es la lo resiliencia irónico. también. Porque Eso es lo irónico, que sí. siempre pensamos que estamos peor que nunca, como ahorita está pasando, y no nada más nos pasa aquí, está pasando en Estados Unidos, está pasando en Europa, está pasando... En Claro. todos lados siempre piensan que estar peor que nunca. Ahora bien, siguiendo con lo de la guerra de Troya, mientras los dioses en el Olimpo gozaban de la ambrosía, esa famosísima bebida que era espiritual, que era muy propia de los dioses, en la tierra estaban sucediendo los famosos combates terribles, por ejemplo el de Aquiles contra Patroclo, Ajá. no, Héctor contra Patroclo, perdón, me ajá. equivoqué, que era el amigo de Aquiles. Aquiles se venga matando a Héctor, que había matado a Patroclo, Ajá, así es. pero ya cuando muere, finalmente Aquiles también fallece. Hay un aspecto muy interesante, volviendo al tema de lo que es ¿La mitología griega? La mitología griega, pero en La particular guerra el de fin de la guerra de Troya. Ajá. Ya parecía que todo estaba listo para que los griegos derrotaran a los troyanos. Sin embargo, no podían. En parte se decía que las murallas de Troya eran tan gigantescas que habían sido construidas por gigantes. Sin embargo, a pesar de todo ello, había, de acuerdo con el oráculo, que cumplir ciertas condiciones especiales para que pudiera caer Troya en manos de los griegos. Así es. Y eran avisos, como hemos dicho, los oráculos eran ya algo, era el predestinar, es el alienar. Dice, cuando dicen, por ejemplo, los tarotistas, esto te viene por destino, ¿verdad? Entonces, así están los oráculos. Y una sacerdotisa troyana. Oye, Carlos, ¿y los Perdón. oráculos eran personas que en sus 5 sentidos decían cuál era el destino o cómo era que predecían? ¿No? Entraban en un proceso de meditación, unos dirán trance o casi exorcismo, porque llegaban al nivel de... O bueno, que también igual hacían, no sé si había cannabis o algo así, pero... Otras cosas. Otros hongos, ¿verdad? Sí. Alucinógenos. A propósito de esto, estuve de vacaciones en las cabañas hace... No, muy interesante, de verdad. Hace un par de semanas con mi familia íbamos caminando por el bosque y nos encontramos, mi hijo de 4 años se encuentra de pronto un par de hongos preciosos debajo de un pino, pero hermosos. Es como los hongos que ves en los videojuegos, es un hongo de tallo blanco, exacto, de tallo blanco y copa roja brillosa. Los fotografías, después investigué y resulta que son hongos que producen alteraciones en el estado de conciencia, pero obviamente consumidos de manera indebida y que son muy demandados. En el pasado yo tenía entendido, salvo que ustedes me indiquen otra cosa, pero que sustancias como esa, proveniente de esa clase obviamente todo de naturaleza, era lo que consumían las personas que se dedicaban a prestidigitar para poder dar una visión mística de los sucesos que les estaban siendo planteados. Así es, pudiera ser, pero el chiste es que estos oráculos, bueno, quiero hablar de una profetisa que fue Casandra. Casandra
Acuérdense con muchas de las mujeres que tienen que mantenerse puras, vírgenes, castas. ¿Quién es Casandra? Casandra es una ciudadana troyana, Ajá. emparentada con los príncipes y con el rey Príamo. con el rey Príamo. Entonces cuentan que estando en el templo se le aparece otro así medio, hay que decirlo así medio cachondón, que era Ares, hay que decirlo así, perdón. Y le dice, yo te voy a dar el arte Concupiscente, Carlos. de concupiscente. El don precisamente de la adivinación. Pero como dicen por ahí, tienes que ser flojita y cooperando. Y dice, ándale pues. Y le empieza a enseñar ese arte de adivinación y demás. Y a la hora de soltar prenda, literalmente le dice, ¿sabes qué? No, y no me puedes obligar. Se enoja tanto. ¿Quién se enoja? Ares. Ya. Dice, te maldigo de por vida. Sí, vas a ver el futuro. Así como en la Bella Durmiente, así. Pero los oídos de la gente se van a cerrar. Nadie te va a creer. Entonces ella tiene la visión de las victorias de los troyanos como de las derrotas, porque también esas murallas se estaban neutralizando. No es que fueran ganando los troyanos, estaban neutralizados. Y es cuando por iluminación dicen a Ulises u Odiseo, precisamente por parte de Palas Atenea, se dice por ahí varias versiones así. Dice, a ver, vamos a hacer una estrategia. Vamos a simular que nos retiramos. Les metemos una figura de un caballito construido de madera con nuestros viejos barcos. Hacemos la celebración de quemar barcos, que es decir, aquí le dejamos. Cuando estratégicamente se van al otro lado del mar troyano y reagrupan sus huestes. Oye, Carlos, solo cerrando esta historia tan interesante de Casandra, o sea que la castidad de Casandra le costó a la humanidad la incapacidad de vaticinar el futuro. Sí, si no sería Troya el gobierno universal, ¿verdad? Bueno, bajo esa óptica, sí. El punto es que Casandra le advierte, no, ven que ya se retiraron, no, es que no se han ido. Y hacen con barcos de madera, un caballito así, no tan grande o tan mítico como lo han pintado. Y no iba todo el ejército, iban de perdido unos 12, 15 a lo mucho. Y dicen como una ofrenda. Y dicen una ofrenda a Poseidón. Entonces decían, no, entonces Paris con su padre empieza a consultar, pues ¿cómo le hacemos? Pues ya mataron a Héctor, ya mataron, o sea, pues sí, pues abran la puerta. Entonces no crean que iba todo el ejército. Antes de que termines ahí, a ver, porque me gustaría, antes de que abran la puerta, que viéramos otros aspectos determinantes de esto. ¿Qué pasa entonces? Casandra se da cuenta de que el caballo es un ardid. Es un ardid, así pero es. estaba condenada a que pudiera, nadie le creyera. Pudiera hablar, pero nadie le creía. Habló y nadie le creyó. Hay una historia lateral a ella. Ajá, sí, hay varias historias laterales, sí. pero la maldición ya la traía ahí. Esa es la maldición de Casandra. De Casandra, sí es. La otra es de Laoconte, que era el sumo sacerdote del templo en Troya, el cual también se opone completamente a que metan el caballo. Definitivamente. Así es. Decían quémenlo como una ofrenda a los dioses. Quémenlo. Oye, pues no tenemos un par de Casandros modernos, George Orwell y Aldous Huxley. Y entonces resulta que manda Zeus 2 serpientes que se comen a Laoconte y a sus hijos. Esto es una obra maestra de escultura que se encuentra en los jardines del Vaticano y es parte de eso. Junto con los demás datos que se habían tratado de juntar para terminar finalmente con la guerra de Troya, había el caso de un gran guerrero que se había herido una pierna y se había quedado en una isla. Este era Filoctetes, el cual era un gran tirador, un gran flechador, pero lo habían abandonado por el olor tan grande de su pierna putrefacta. Así es. ¿Sí? Pero entonces los dioses les dicen a los griegos, si no tenemos a Filoctetes con ustedes, no van a poder ganar la guerra. Requisito sine qua non. Y qué interesante cómo ya aquí hicimos una mezcla entre los griegos y los romanos, porque el relato más famoso está en la Eneida, en relación a Laoconte. En la Eneida de Virgilio. Sí. Bueno, el punto es, se mete el caballo, se hace una borrachera, celebrando el triunfo así. Desde ahí, esos huestes, aprovechando la borrachera, desarman algunos del ejército que estaban ahí, se suben a la torre, hacen señales así, y llega toda la avanzada, abren las puertas, y como me preguntaba mi hija, a ver papá, esclaréceme el tema,
¿arde Roma o arde Troya? Arden las dos. Y ahí viene la visión de Casandra. París va a morir bajo la lanza o espada de Ulises u Odiseo. Y así ocurrió. Lo que no me acuerdo es si rescatan a Helena o no sé, pero sí la pero rescatan. de que es una típica tragedia griega, así lo es. Oye, no, Helena, cuando entran los griegos al palacio de Príamo, sale corriendo y se abraza de Menelao y dice que fue secuestrada. Así es de que Menelao así le dejaron a mi papá, así le dijeron a mi abuelita y así nació mi papá. Oye, pues se nos acabó el tiempo, pero para la próxima vez, que será el 7, fíjense, ya 7 de septiembre, qué bárbaro. ¿Qué les parece si empezamos a hablar acerca de las grandes tragedias mitológicas de Grecia? Magnífico, sí. Doctor. Bueno, pues, Nacho. Gracias, doctor, gracias, auditorio. Pues cerramos este programa con que resulta que siempre sí era el amor de la vida de Helena, Menelao. Carlos. Muchas gracias y no nos dejen de seguir en nuestros próximos episodios porque esta saga viene interesantísima. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a mi compañero Roberto Ríos en la dirección de grabación y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado, ya dijimos, 7 de septiembre, con las tragedias mitológicas, Sísifo, Tántalo, Gorgona, etcétera. Y muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.